las tabernas y los mercados de la América colonial británica, cuando faltaba cambio menor, algunos comerciantes tomaban un hacha o un cuchillo y cortaban una moneda de plata en mitades, cuartos u octavos. Esa moneda no era estadounidense, era una moneda de la América española y circulaba con tanta fuerza en las 13 colonias que terminó siendo, durante décadas, la más común en el bolsillo de gente que todavía no tenía una nación independiente. Cruzaba océanos, cambiaba de dueño en puertos de 3 continentes y llegaba a lugares donde nadie había visto jamás un mapa de España. Y sin embargo, seguía siendo, en cualquiera de esos lugares, la misma promesa reconocible, una cantidad reconocible de plata, con un valor que comerciantes de lugares muy distintos estaban dispuestos a aceptar. Cuando Estados Unidos por fin creó su propio dólar, no inventó una moneda desde cero. Pesó la que ya tenía circulando y copió casi exactamente su valor. Fue, más que una imitación, un acto de continuidad. Esta es la historia de esa moneda, de cómo conectó a 3 continentes durante casi 300 años y de cómo terminó convirtiéndose en el ancestro directo del dólar. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El real de A8, la primera moneda global. Para entender de dónde salió esa moneda, hay que empezar por su nombre. En español se llamaba real de A8, porque equivalía a 8 reales, la unidad básica de la moneda española. En inglés, los comerciantes la llamaban piece of 8, pieza de A8, por exactamente la misma razón, su valor, no su forma. Es cierto que estas monedas terminaban, muchas veces, divididas físicamente para hacer cambio menor cuando escaseaban las monedas pequeñas. Pero ese corte no le dio el nombre a la moneda, le dio nombre a otra cosa. Un octavo del dólar español, equivalente a un real, pasó a conocerse coloquialmente, en el habla angloamericana, como un bit. 2 de esos octavos, 2 bits, equivalían a un cuarto de dólar. De ahí la expresión 2 bits, que todavía se usa hoy en inglés para decir 25 centavos, mucho después de que dejara de existir una moneda de un bit. Esa costumbre ayudó a que el cuarto de dólar, equivalente a 2 bits, resultara una fracción familiar dentro del nuevo sistema decimal que Estados Unidos terminaría adoptando. El real de A8 circuló con fuerza en América, en Europa y llegó, como veremos, hasta Asia. Parte de su éxito fue puramente técnico. Las versiones acuñadas mecánicamente tenían forma y peso más uniformes, con un canto marcado que permitía detectar si alguien había extraído plata de sus bordes, y su contenido de plata se mantenía razonablemente uniforme entre distintas secas del Imperio Español, lo que generaba confianza en cualquier puerto donde se la ofreciera. Esa combinación, un valor conocido, un peso confiable y una producción a una escala que ninguna otra potencia podía igualar, fue lo que convirtió a esta moneda de plata en el patrón de facto del comercio internacional durante casi 300 años. El Smithsonian, en Washington, la describe directamente como la primera moneda verdaderamente global de la historia, y no exagera. Llegó a circular, en algún momento, en prácticamente todos los continentes habitados, aceptada de memoria por comerciantes que jamás habían pisado suelo español. Potosí y Toledo, la fábrica de moneda. Una parte importante de esa producción salía de Potosí en el actual territorio de Bolivia. La Real Casa de Moneda de Potosí fue establecida en 1573 y comenzó a acuñar monedas a fines de ese año o inicios del siguiente. Y aquí aparece una coincidencia que vale la pena señalar con nombre propio. La misma persona que ordenó trasladar la ceca a Potosí y construir esa fábrica de moneda fue el virrey Francisco de Toledo, quien durante esos mismos años reorganizó la mita minera de Potosí y extendió ese sistema de trabajo forzado a Huancavelica. Toledo estaba articulando distintas piezas de un mismo sistema: la mano de obra forzada que extraía el mineral, el mercurio que permitía refinarlo a gran escala, y la fábrica que lo convertía en la moneda que después circularía por medio mundo. Esa ceca terminaría siendo, durante generaciones, una de las más productivas del planeta, alimentada por la plata del Cerro Rico y por el mercurio, que, como vimos en el documental anterior de esta serie, llegaba precisamente desde Huancavelica para poder refinarla.
Durante buena parte de su historia colonial, la Ceca de Potosí llegó a ser ella sola una de las instalaciones industriales más grandes de todo el Imperio Español, con sus propios hornos, prensas y decenas de trabajadores dedicados exclusivamente a convertir barras de plata en monedas listas para circular. Conviene aclarar un matiz cronológico, para no mezclar épocas. Las primeras monedas que salieron de Potosí eran macuquinas, cospeles recortados a mano y acuñados a martillo de forma irregular, sin el diseño elegante que hoy asociamos con estas piezas. El diseño columnario, esas dos columnas grabadas, que después se volverían famosas en Asia, comenzó a acuñarse en México en 1732, como parte de una reforma monetaria de alcance imperial. A Potosí llegó mucho más tarde. Sus primeros columnarios mecanizados aparecieron recién en 1767. Y durante algunos años más, las viejas macuquinas siguieron fabricándose en paralelo. Este detalle, lejos de ser un simple tecnicismo, refuerza precisamente la idea de que se trataba de una red de secas con sus propias cronologías, no de una sola fábrica avanzando al mismo ritmo en todas partes. Una red, no una sola mina. Pero conviene resistir la tentación de contar esta historia como si Potosí fuera la única fuente de esa moneda. Potosí dominó la producción mundial de plata durante buena parte del siglo XVI y del XVII. Sin embargo, hacia el siglo XVIII, la plata novohispana, sobre todo la de Guanajuato, en el actual México, había crecido hasta convertirse en una de las fuentes más importantes del mundo. Ese ascenso novohispano estuvo impulsado, en buena medida, por minas que hacia fines de ese siglo se contaban entre las más productivas de todo el planeta, con una escala de extracción que ninguna otra región del mundo lograba igualar en ese momento. Durante esos años, buena parte de la plata que circulaba globalmente con el sello del rey de España salía de secas mexicanas, no bolivianas. Esto importa por una razón muy concreta para el resto de esta historia. Cuando, más adelante, el gobierno de Estados Unidos mande analizar las monedas españolas que circulaban en su territorio para diseñar su propio dólar, no hay manera de saber con certeza de qué ceca específica salió cada una de esas piezas. Pudieron venir de Potosí, de México, de Lima o de cualquier otro punto de la vasta red de casas de moneda que la corona española sostuvo durante 300 años. Todas respondían, en principio, al mismo valor nominal y a un estándar semejante de contenido de plata. Para un comerciante, la ceca podía importar menos que el peso y la pureza efectiva de la pieza. Lo que sí podemos afirmar con solidez es esto: Potosí fue una pieza fundamental, probablemente la más simbólica, de una red monetaria mucho más amplia que conectaba a toda la América española con el resto del mundo. Sumando ambas regiones, buena parte de toda la plata que se extrajo en el mundo entre los siglos XVI y XIX salió de minas de la América española, una proporción abrumadora, aunque los historiadores discuten la cifra exacta según el período que se mida. Esa red, no una sola mina, es la verdadera protagonista de esta historia. El Galeón de Manila. Esa red no se quedó en América ni en Europa. Cruzó, también, el océano más grande del planeta. Desde 1565 y hasta 1815, un galeón zarpaba regularmente desde Acapulco, en la costa del actual México, con destino a Manila, en Filipinas. Era una ruta arriesgada y extraordinariamente lucrativa. Apenas 1 o 2 galeones cruzaban cada año, cargados con una fortuna en plata americana, y su llegada a Manila se convertía en el evento comercial más importante del calendario colonial en Asia. El viaje podía durar varios meses y no estaba exento de peligros, tormentas, naufragios y la amenaza constante de corsarios ingleses y holandeses que sabían exactamente qué tipo de carga transportaban esos galeones. Ese puerto funcionaba, además, como un gigantesco nodo de intercambio entre América, Japón, India, Indonesia y China. La plata americana llegaba a Manila y desde ahí seguía viaje hacia el continente asiático, donde se cambiaba por seda, porcelana y especias que, a su vez,
Muchas veces terminaban cruzando de regreso el Pacífico o completando la vuelta al mundo hacia los mercados de Europa. ¿Cuánta plata cruzaba el Pacífico cada año por esta ruta? Las estimaciones varían bastante según el período y el historiador, en parte porque buena parte de ese comercio y del contrabando que lo acompañaba nunca quedó registrado con precisión. Lo que sí coinciden en señalar distintas investigaciones académicas es la magnitud. Durante determinados periodos, especialmente hacia el siglo XVIII, algunas estimaciones hablan de más de 100 toneladas de plata americana cruzando el Pacífico cada año, solo por esta ruta. A cambio de esa plata llegaban a México sedas chinas, porcelanas y especias que después se distribuían por buena parte del territorio novohispano y que en ocasiones seguían viaje hacia Europa. Eso significa que la moneda de plata que estamos siguiendo en este documental no solo financió el comercio español con Europa, financió durante casi 2 siglos y medio una parte significativa del comercio entre América y Asia, mucho antes de que existiera Estados Unidos y mucho antes de que nadie imaginara un dólar con ese nombre. 13 colonias sin moneda propia. Mientras esa plata circulaba entre América, Europa y Asia, en las 13 colonias británicas de Norteamérica ocurría algo particular. Gran Bretaña aplicaba políticas mercantilistas pensadas para beneficiar a la metrópoli, y una de sus consecuencias fue una escasez crónica de moneda británica en sus colonias americanas. Los colonos, sencillamente, no tenían suficientes chelines ni libras esterlinas para sostener el comercio cotidiano, y a Londres, en general, no le convenía que sus colonias acumularan su propia riqueza en metálico. Cada colonia, además, le asignaba a la moneda extranjera un valor distinto en su propia contabilidad de libras y peniques coloniales, lo que generaba una maraña de conversiones que solo empeoraba la confusión monetaria de la época. La solución llegó de un lugar inesperado, a través de un comercio muchas veces ilícito con las Indias Occidentales españolas, los dólares españoles, esos mismos reales de A8 que ya circulaban por medio mundo, empezaron a llenar ese vacío. Hacia 1792, según las fuentes de la época, el dólar de plata español era, por lejos, la principal moneda en circulación en los recién formados Estados Unidos. Los dólares españoles no solo pasaban de mano en mano, también servían como referencia para fijar impuestos, saldar deudas entre comerciantes y calcular el valor de las emisiones de papel moneda de las distintas colonias. Es una idea que vale la pena detenerse a asimilar. En el momento exacto en que la nueva nación estaba por crear su propia moneda oficial, la moneda que en la práctica ya usaba todo el mundo para comprar, vender, pagar salarios y llevar la contabilidad, no era británica, ni tampoco era, todavía, estadounidense. Era una moneda forjada en las secas de la América española. Hamilton, el ensayo y la ley de 1792. Fue justamente ese vacío el que Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, se propuso resolver. Para Hamilton, un país que dependía de la moneda de otro imperio para su comercio cotidiano, difícilmente podía sostener a largo plazo una independencia económica real, y una moneda nacional sólida era, a su juicio, tan importante para la joven república como un ejército o una constitución. Para diseñar la nueva moneda nacional, Hamilton no partió de una fórmula teórica. Le escribió a un banquero de Nueva York pidiéndole que mandara ensayar, con la mayor precisión posible, las monedas de oro y plata que circulaban en la ciudad, inglesas, francesas, españolas y portuguesas, registrando el peso y la pureza de cada tipo, viejas y nuevas, con sus fechas. Cuando los primeros resultados no lo convencieron del todo, buscó una segunda fuente de datos, esta vez llegada desde Ámsterdam, para contrastar las cifras antes de proponer un estándar definitivo al Congreso. Literalmente, mandó pesar y analizar las monedas españolas que ya circulaban, gastadas por el uso, para decidir cuánta plata debía llevar el nuevo dólar estadounidense. El resultado de ese trabajo llegó al Congreso en su informe sobre el establecimiento de una casa de moneda en enero de 1791. Detrás de esa insistencia por conseguir datos precisos, había algo más que rigor técnico.
Hamilton sabía que, si el nuevo dólar terminaba teniendo menos plata que el dólar español al que reemplazaba, nadie iba a confiar en la moneda nueva, y todo el proyecto de darle a Estados Unidos una divisa propia podía fracasar antes de empezar. Un año después, en 1792, el Congreso aprobó la Ley de Acuñación, que estableció el sistema decimal de Estados Unidos, fijó una relación legal de 15-1 entre plata y oro y definió el nuevo dólar explícitamente al valor del dólar español tal como circulaba en ese momento. Las especificaciones eran casi idénticas a las de la moneda que le había servido de modelo. 416 granos de plata estándar, de los cuales 371 granos y cuarto debían ser plata pura. Un detalle que humaniza este proceso de ajuste: las primeras monedas de plata que Estados Unidos acuñó entre 1794 y 1795, en realidad se desviaron un poco del estándar prescrito por la propia ley, con una pureza mayor a la exigida. Cuando comerciantes y banqueros se dieron cuenta de la discrepancia, se mostraron más reacios a llevar su metal a la nueva casa de moneda. Un tropiezo pequeño, pero revelador de lo artesanal que era, todavía, este proceso de construir una moneda nacional desde cero, copiando otra que ya funcionaba. Si te interesa descubrir cómo una moneda acuñada en distintos territorios de la América española terminó sirviendo de modelo al dólar estadounidense, suscribirte a Historylab ayuda a que sigamos conectando estos hilos que unen a América entera. 70 años de convivencia y el enigma del signo. Tener su propia moneda no significó para Estados Unidos dejar de usar la ajena. Cuando el Congreso aprobó, en 1793, que las monedas extranjeras dejarían de tener curso legal a los 3 años de que la nueva casa de moneda empezara a producir, hizo una excepción explícita. Los dólares españoles quedaron exceptuados desde el principio. En 1806, otra ley volvió a reconocer formalmente su valor y su circulación, y esa autorización sería renovada posteriormente. No fue un descuido regulatorio, fue una decisión deliberada, repetida durante años, de seguir aceptando la moneda que la gente ya usaba. Y la gente, en efecto, la siguió usando durante mucho más tiempo del que uno imaginaría. Hacia 1830, casi 40 años después de la aprobación de la Ley de Acuñación, se estima, según el trabajo del historiador económico David Martin basado en registros de la época, que aproximadamente una cuarta parte de las monedas que circulaban en Estados Unidos todavía era de origen español. Esa convivencia legal terminó recién en 1857, cuando una nueva ley de acuñación eliminó de manera definitiva el estatus de curso legal de cualquier moneda extranjera. Habían pasado más de 65 años desde que Estados Unidos tuvo oficialmente su propia moneda. Ese medio siglo de convivencia no fue tranquilo para todos. Hacia la década de 1840, buena parte de la plata española que aún circulaba estaba tan desgastada por el uso que los comerciantes empezaron a desconfiar de su valor real, aceptándola muchas veces solo al peso del metal y no a su valor nominal. Un problema que terminaría de resolverse recién con la reforma de 1857. Queda, para cerrar, una última curiosidad. ¿De dónde viene el símbolo del dólar? La explicación con más respaldo entre los historiadores es, en realidad, bastante menos poética de lo que a uno le gustaría. Sería una abreviatura manuscrita de la palabra pesos, escrita como PS, que con el uso repetido se fue fusionando hasta convertirse en el símbolo que usamos hoy. Existe otra teoría, más atractiva visualmente, que conecta el signo con las 2 columnas de Hércules grabadas en las monedas columnarias desde 1732. Tiene una base visual real, pero no es la explicación con mayor respaldo documental. Conviene presentarla como una hipótesis interesante, no como un hecho probado. La herencia americana del dólar. Cuando alguien mira hoy el símbolo del dólar, probablemente no sepa que la explicación más romántica, las columnas de una moneda de plata americana, probablemente no sea la más precisa. Pero la explicación menos poética no cambia lo esencial.
Mucho antes de que existiera el dólar estadounidense, ya circulaba una moneda de plata forjada en la América española que se había convertido en una de las monedas más importantes del comercio mundial, desde China hasta las 13 colonias. El dólar estadounidense no nació de cero. Heredó el nombre y el valor de una moneda que la América española ya había convertido en una divisa mundial. Detrás de ese nuevo dólar había 3 siglos de plata americana, comercio global y confianza acumulada. La misma confianza que hoy, sin que casi nadie lo note, sigue circulando cada vez que alguien paga con un billete verde. Si este documental te ayudó a ver de otra forma algo tan cotidiano como el signo del dólar, déjanos tu opinión en los comentarios, comparte el video y suscríbete a Historylab para seguir descubriendo en cada rincón de América las conexiones ocultas del pasado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.